Salut, bienvenue à notre cours de français. On va continuer avec les études de la langue française. Et aujourd'hui, nous allons faire un revue de les verbes, de les adjectifs, de les noms et comment c'est les syntaxes, les structures dans la langue française après les formes écrites. D'accord? Vamos a ver este día, bueno, los ejercicios que vamos a estar haciendo tienen que ver con la parte del repaso, un poquito de repaso para la formación de oraciones, la estructura del idioma, para utilizar correctamente nombres, verbos, adjetivos. Pues ya conocemos esa parte, ¿no? Pero vamos a poner en práctica cómo hacemos una estructura correcta. Cómo nosotros podemos ya ir formando oraciones sin necesidad de que las tengamos ahí completas, sino que nosotros las vayamos formando de acuerdo a lo que ya conocemos, a lo que ya entendemos. Y tenemos aquí el primer ejercicio que dice, completa con la forma adecuada del verbo entre paréntesis. Por ejemplo, acá sería il parler beaucoup, nous arriver à l'école, je très blonde, tu étudier maths, ils chanter bien, elles avoir les yeux bleus. Todos estos verbos que tenemos aquí ya los hemos visto en otras ocasiones, pero por ejemplo, vamos a hacer aquí arriba, en esta parte de aquí, el primer ejercicio. Y en el caso del verbo parler, que termina en er, quiere decir que es un verbo del primer grupo, ¿no? De los verbos terminados en er. Entonces tenemos que recordar cuál es la forma, cuáles son las terminaciones que tienen los verbos del primer grupo al conjugarlos con los diferentes pronombres. Recuerden que cuando decimos conjugarlos es que la terminación del verbo es diferente. ¿Por qué? Porque depende con qué pronombre lo vayamos a utilizar. Así es la terminación del verbo. En el caso del número 1, tenemos que el verbo, el sujeto con el que lo vamos a utilizar es el pronombre il. Entonces, con il, el verbo termina en e, ¿ok? Il parle. En el caso del verbo parler sería je parle, y tú parles con S, il, el, on parle, nous parlons con ONS al final, vous parlez con EZ, y la otra es ils y elles parlant con ENT al final. Entonces acá sería il parle beaucoup, beaucoup. Así, il parle beaucoup. Entonces, de este modo lo vamos a ir haciendo. Veamos el número 2. El número 2 dice, nous arriver à l'école. Otro verbo que en este caso termina también en la er. Por lo tanto, ¿es del primer grupo? Sí, es del primer grupo. ¿Cómo finalizan los verbos del primer grupo? Al conjugarlos con el pronombre nous. A ver, ¿quién se acuerda? Lo acabamos de mencionar. ¿Cómo finalizan los verbos del primer grupo al conjugarlos con nous? Nous. Ajá, con ONS. Bons, ¿verdad? Muy bien. Nous arrivons, excelente. Nous arrivons, ¿ok? Ups, ¿qué pasó aquí? Hola. Sí me escuchan, ¿verdad? Se escucha. ¿Siguen viendo la pantalla? ¿Sí? Yo sí. Ok, permítame, no sé qué. Ah, ya regresé. Yo me había salido. Ok, nous arrivons à l'école. Nous arrivons à l'école. Llegamos a la escuela. Arrivons, ok. Vamos con el 3. En el caso del 3, el verbo es el verbo être, o sea, el verbo ser o estar. Y con el pronombre con el que lo vamos a utilizar es con je. ¿Cómo conjugamos el verbo être con el pronombre je? ¿Je qué? Recuerden que este verbo es un verbo irregular totalmente, porque su estructura cambia completamente,
¿Ok? Je qué. Je suis. Correcto. Je suis, muy bien. Je suis blonde. Miren, quiere decir yo soy rubia, dice. El ejemplo. La siguiente, la 4, es con el pronombre tú. Y el verbo es el verbo estudiar. Otro verbo que pertenece al primer grupo. Entonces, se va a conjugar con tú. Tú. ¿Tú qué? ¿Cómo terminan los verbos del primer grupo al conjugarlos con el pronombre tú? ¿En la E o en la E o en la ES? ¿Cómo finaliza? ¿En la E o en la ES? En la ES. Tú estudies. Tú estudiar. Tú estudies. Tú estudió. Así, obviamente ahí no pronunciamos la S, ¿verdad? Se termina la pronunciación hasta la E. Tú estudies maths. Así. En la número 5. En la número 5 es el verbo chanter. Como es con el verbo chanter, también es un verbo que pertenece al primer grupo. Y lo vamos a utilizar con el pronombre il. ¿Ok? ¿Cómo finalizan los verbos conjugados con el pronombre il? Si es del primer grupo, ¿il qué? ¿Il chantes o il chante? ¿Hasta la E o hasta la S? ¿Il chante o il chanté? Hasta la E. Hasta la E. Il chante bien. Il chante bien. Y la 6 es el pronombre avoir. A ver, ¿quién se acuerda qué es el pronombre avoir? ¿Qué significa? Es del verbo haber o tener. Del verbo haber o tener. ¿Ok? Entonces acá es el verbo avoir. Cuando decimos je, tu as, il, elle a, nous avons, vous savez, ils ont, elles ont. Entonces aquí la forma de conjugarlo es con on, acá, on. Elles sont les yeux bleus. Ils sont les yeux bleus. Ok, ils sont les yeux bleus. Ellos tienen los ojos azules. Él canta bien. Tú estudias matemáticas, yo soy rubia, nosotros llegamos a la escuela, él habla mucho. Entonces, aquí tenemos nuevamente lo de los verbos. Miren, al final de la semana habrá una actividad con lo de los verbos. Así es que hay que ir recordando. Ok, recordemos entonces que los verbos del primer grupo, terminados en qué? Son los que terminan en er, ¿sí? La raíz de ellos es cuando le quitamos el er al verbo. Y en este caso, con los del je, terminan en e. Con tú, terminan en es. Con il, el y on, que on casi no se utiliza, termina en e también. Con el nu, termina en ONS. Con vous termina en EZ. Con ils y con els termina en ENT los verbos. Estas son las finalizaciones del primer grupo de los verbos terminados en er. ¿Como cuáles? Como parler, arriver, étudier, chanter, manger, marcher, estudiar, bueno, parler ya está ahí, trouver, el otro verbo que aprendíamos la vez pasada, habiller, déguiser, porter, todos esos verbos que son del primer grupo. Ahora, acá tenemos el verbo être y el verbo avoir. Estos dos verbos, el verbo être y el verbo avoir, son dos de los verbos más informales, irregulares, perdón. Estos son verbos, este es un verbo irregular que es del tercer grupo. Y acá no me sale el número. Es del tercer grupo. En este caso,
el verbo être. Es un verbo irregular que pertenece al tercer grupo, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿cómo es aquí la conjugación de este verbo? Bueno, lo vamos a poner acá. Miren, es je suis, vamos a recordarlo porque ustedes ya se lo pueden. Je suis, tu es, il, elle, on, est, nous sommes, vous êtes, nada más que ese et lleva el circonflex, es con circonflex, ok, vous êtes, ils, elles sont. Así termina en este caso, es je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Y luego tenemos el verbo avoir. El verbo avoir, como ya dijimos, es el verbo haber o tener, es el verbo tener o haber. ¿Por qué haber? Porque funciona como el verbo have en inglés, ¿no? De que lo utilizamos como auxiliar para los tiempos perfectos y también es del que significa tener, entonces es tener y haber. Luego, en este caso sería je, aquí je, tu as, il, elle, on a, nous avons, vous avez, ils, elles sont. Aquí, de este modo, finaliza entonces esto, ¿ok? Para que se vayan recordando cuáles son, cómo eran, porque estos dos verbos realmente son muy utilizados. Es un verbo irregular también, igual que el verbo être, es irregular y es del tercer grupo. Estos dos son del tercer grupo. Pero es importante tomarlos muy en cuenta porque son los que más se utilizan para descripciones, para hablar de uno mismo, para describir a alguien más, para hablar de mis emociones, de mis sentimientos y también se utilizan como verbos auxiliares cuando ya estamos aprendiendo o viendo tiempos verbales diferentes. Cuando vamos a ver el passé composé, el futur compose, la forma del parfait, de los tiempos perfectos también, ahí se van a utilizar estos tiempos, ¿ok? Entonces, de acá, sabemos que esto es el del ejercicio 1, las respuestas que están aquí arriba, ¿ok? Para que no se vayan a confundir cuando reciban la captura, o no sé si ya ustedes lo copiaron. Bien, ¿vous avez des questions? No. No. Claire. No, madame. Ok, merci. Vamos a ver ahora la siguiente. El número 2. En el número 2 tenemos que dice, a ver acá, dice, forma oraciones teniendo en cuenta la conjugación verbal. Fíjate en los colores. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en este caso, vamos a dirigirnos por los colores, pero que tenemos que saber qué son cada uno de lo que tenemos acá. Lo que está en amarillo ya no lo tenemos que buscar porque ya está ahí. Y lo que está en amarillo, que es la primera parte de la oración, sabemos que ese es el sujeto, es el pronombre, ¿ok? En el verde tienen que ir los verbos. ¿Qué quiere decir eso? Que mange, regardan, son y a son verbos, ¿ok? Pero ya están conjugados. Como ya están conjugados, entonces es más fácil saber qué verbo va con cada pronombre. ¿Por qué? Fíjense en la terminación de los verbos. Nada más que en el caso del verbo as, que no se pronuncia as, que se dice a, ese es un verbo irregular y es del verbo avoir, ¿ok? Ahora, luego tenemos unos rosaditos. En los cuadritos rosaditos, en el caso de la primera, solamente tiene 3 partes y está amarillo, verde y rosado. En el caso del rosado van a ir los nombres o
los adjetivos. Entonces, tenemos télé, crayon, croissant y petit. Petit, en este caso, es un adjetivo. Y es en plural. ¿Ok? O sea que tenemos que ver un nombre plural seguramente. Luego, tenemos los celestes. En el caso de los celestes solamente hay 3 y hay 3 oraciones que utilizan eso. ¿Qué significa los celestes? Los celestes son artículos o números. Miren, la, on son artículos y trois es un número. Entonces, si tenemos en la primera oración a nous, ¿cuál es el verbo que conjuga con nous? A ver, mange, regardant, sommes o a. Somos. Sommes. Correcto. Nous sommes. O sea que íbamos a decir nous sommes. Nous sommes. Nosotros somos. ¿Nosotros somos qué? Nous sommes télé, nous sommes crayon, nous sommes croissant o nous sommes petit. 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 Petit es lo que más pega, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué quiere decir entonces? Ah, nous sommes petites. Sí, petite, c'est non pas un grand personne. Je suis un petit personne. Sí, je suis un petit personne. Entonces es nous sommes petites, que estamos hablando de que somos pequeños, de estatura baja. Ok, entonces quiere decir que este ya no lo podemos usar y tampoco este. Vamos al siguiente. ¿Tú qué? ¿Tú manges? ¿Tú regardas? ¿O tú as? Ah, Ok, tú as. ¿Por qué a? ¿Cómo saber qué es a? Porque a es la forma que se conjuga con tú del verbo avoir. Je, tú, a. Il, el, a. Pero ese a que va con el il y con el el no es el mismo a que va con el tú, porque el a que va con el il y con el el únicamente es una a. Y el que va con el tú es una AS, pero se pronuncian igual. Son verbos homófonos que se pronuncian igual, pero únicamente los distingue una consonante que en este caso es la S. Entonces, tu as que aquí necesitamos 2 palabras más, un artículo o un número y un adjetivo. Tu as la, on, trois. ¿Cómo lo componen ustedes ahí? A ver. ¿La? tu as 3 crayons. Tú as 3 crayons, dicen ahí, por ahí tú tienes 3 crayones, dicen. Pongamos eso. Tú as 3 crayons. Entonces es acá en la siguiente. A ver. Aquí ya no podemos poner ni toi, ni crayons. Esas ya las utilizamos, mire. Y aquí nos da una clave. Y es que, por ejemplo, las rosaditas hasta tienen ahí el puntito, que eso nos indican, por cierto, que es la última palabra. Ok. Ahora tenemos el siguiente, el. ¿El qué? ¿El mange o el regardant? Mange. Ok, el mange. Muy bien. ¿Por qué es mange? Porque este es un verbo, es el verbo manger, que pertenece al grupo, al primer grupo de los terminados en er, y con el pronombre el, únicamente se conjuga hasta la e, ¿verdad? Por eso pega a mange. El mange
¿El mange qué? ¿El mange la télé o el mange un croissant? ¿O el mange la croissant? Un croissant. ¿Por qué? Porque croissant es masculino. Es le croissant, le croissant. Por lo tanto, ahí la teníamos fácil, porque croissant es masculino y no puede ir con la. Y tele es femenina, así es que ya sabemos cómo nos queda. Croissant. Ok, muy bien. Luego, entonces es acá, on y con. Ahora ya podemos saber cómo vamos a componer la otra. ¿Con cuál va ils? Regardant. Ok. Ils regardent. Ils regardent. La, ¿verdad? Porque es la celestita, es la única que nos sobra. Y tele, porque es la única que está también. Ups, aquí me equivoqué. Ay, no me lo borré. Ahí está. Entonces, esto nos queda aquí. Y es así como va. Nous sommes petits, tu as 3 crayons, ils mangent un croissant, ils regardent la télé. ¿Ok? Entonces, así vemos ahí cómo vamos haciendo la creación de las estructuras del idioma francés. ¿Ok? Conocer la finalización o más bien el sufijo que tiene la terminación correcta de los verbos, dependiendo del tipo de verbo, del primero, segundo, grupo o los irregulares, pues ayuda muchísimo, no solamente para yo crear mis propias oraciones, yo saber qué voy a decir, cómo lo voy a decir cuando ya me estoy comunicando de forma oral, sino que ayuda muchísimo pues de forma escrita también, ¿ok? Vamos a ver acá y vamos a la siguiente. Acá, miren. Dice acá, una las imágenes con la conjugación. Ok. Estudié, pero miren cómo finaliza. Y aquí tenemos debajo de cada uno de los dibujitos está el pronombre. Tu, il, ils, vous. Tu, il, ils, vous. Entonces en este caso es tu, étudier, parler, dansant o marche. Estudié. Ok. ¿Tus étudié? ¿Tus étudié? En la siguiente, ¿cuál sería? En la siguiente sería il marche, dansant o parler. Il marche. Marche. Ok. Vous dansant o vous parlez? Vous parlez. Ok. Ils dansant, por supuesto que nos quedaría en este caso, ¿verdad? Tu étudies, il marche, vous parlez, il dansant. Aparte de que teníamos la imagen, pues es mucho más fácil, ¿no? Pero si no tuviésemos las imágenes, tendríamos que acordarnos de cómo es cada uno de la finalización, terminación de los verbos con el pronombre. Luego tenemos el otro que dice je, nous, ils y vous. Entonces, en este caso, yo digo, je amant, je regardé, je dessiné o je joue. Je amant, je regardé, je dessiné o je joue. Pardon? Je regardé. No, regardant no, pero Suriel dijo algo. No sé si dijo je joue. Ah, ok. Sí es je joue. Es je joue porque joue es de jour, de jugar. Jour videos, ok. Entonces acá sería je joue. Aparte que es el único verbo, miren, que pega con la conjugación de je, que termina en e. Porque jour es un verbo del primer grupo también. Nous,
Nous vamos a decir, nous dessinons, nous regardons o nous amamos. Nous. ¿Cómo termina lo? Nous dessinons. Exactement. Vous regardez o vous amant. Vous regardez. Ok. Y els amant. Miren, ENT y este. Entonces, de ese modo, nos quedaría en este caso este. Ok. C'est très facile. Oui, c'est très facile. Et si vous recopiez et étudiez l'effort stratégie de la formation de les suffiges, de les différents types de verbes, accords, de les types. C'est le premier groupe, le second groupe, ou si elles sont irrégulières. D'accord? Nous va finir ici et nous va continuer à demain avec les autres exercices. Merci pour ton attention et participation. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir, bonne nuit. Au revoir.